Hola a todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a transformar una clase magistral de urología en la guía de estudio visual definitiva. El objetivo acá es simple pero súper ambicioso: dominar por completo la hiperplasia prostática benigna, o HPV. La idea es que frente a ese temido examen oral de urología, la respuesta fluya con una estructura y una confianza absolutas. Y claro, la clave para que todo esto quede grabado en la memoria es visualizarlo paso a paso. Así que, arranquemos. Imagínense este escenario clásico de guardia. Tenemos a un paciente de 75 años, llega con un dolor abdominal bajo terrible, no puede orinar desde hace 12 horas y al revisar se palpa claramente una masa suprapúbica. Frente a un tribunal examinador, la tentación siempre es saltar directo a decir qué pastilla darle o qué cirugía hacer. Pero sinceramente, resolver este caso con pura lógica, desde la base hasta la resolución, es exactamente lo que cualquier profesor quiere escuchar para poner la nota máxima. Así que vamos a usar este paciente como nuestro hilo conductor. Y para armar esa respuesta impecable, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Definición y anatomía. 2. Fisiopatología. 3. La clínica. 4. Las complicaciones. 5. El diagnóstico. Y por último, el tratamiento. Empecemos con el punto 1, la definición y la anatomía. Básicamente, la hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más común en los hombres. Literalmente, la prevalencia aumenta tan rápido que casi el 100% de los hombres a los 90 años van a tener HPV a nivel microscópico. Esta proliferación de células, tanto epiteliales como del estroma, está impulsada por dos factores de riesgo que son totalmente innegociables: el envejecimiento y la presencia de testículos. ¿Por qué? Porque la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, o DHT, y esa hormona es la que estimula activamente este crecimiento. Ahora, fíjense en esto porque es absolutamente vital y es la típica trampa de examen. La próstata no crece toda por igual. La HPV nace de forma exclusiva en la zona de transición. Esa es la pequeña porción que rodea íntimamente a la uretra y que en una próstata joven apenas representa el 5% del volumen. Por el otro lado tenemos la zona periférica, que es la más grande, la que tocamos en el tacto rectal. Y ojo acá, porque de ahí sale el 70% de los cánceres de próstata. Confundirlas es un error garrafal. La transición es para la HPV y la periférica es para el cáncer. Pasamos al punto 2, la fisiopatología. Entender el por qué hace que memorizar los síntomas sea facilísimo. El concepto central acá es que la HPV causa problemas a través de dos tipos distintos de obstrucción, y trabajan en conjunto. Por un lado, tenemos la obstrucción mecánica. Esta es puramente física. Es el tamaño de los lóbulos prostáticos aplastando, literalmente, el conducto de la uretra. Y por el otro está la obstrucción dinámica, que tiene que ver con el tono muscular. Resulta que la próstata y el cuello de la vejiga tienen músculo liso lleno de receptores alfa-1 simpáticos. Cuando esos receptores se estimulan, el músculo se contrae y aprieta la uretra, sin importar qué tan grande sea la glándula. Quédense con este concepto binario, porque nos va a decir exactamente qué fármaco recetar más adelante. Pero claro, la historia no termina en la uretra. El punto de inflexión es cómo responde el músculo de la vejiga, el famoso detrusor. Es como imaginar un corazón que tiene que bombear contra la presión alta. Al principio, la vejiga hace muchísima fuerza para vencer esa obstrucción y se hipertrofia, se pone gruesa. Esa pared engrosada se vuelve súper inestable y empieza a contraerse sin avisar. Pero, con el paso del tiempo, el músculo simplemente se agota, se rinde. Ahí ocurre la descompensación. La vejiga se dilata, pierde toda la fuerza y empieza a retener orina. Es una cascada que tiene muchísimo sentido. Número 3. La clínica. Síntomas de llenado versus síntomas de vaciado. Clasificar los síntomas del tracto urinario inferior de esta manera es obligatorio para demostrar que realmente dominan el tema. Es una división hermosa. Se agrupan según la fase de la micción. Los de llenado o irritativos ocurren porque esa vejiga hipertrofiada está luchando desesperadamente por retener la orina. Por eso vemos polaquiuria, que es tener que ir al baño a cada rato. Nicturia, que es levantarse muchas veces de noche, o esa urgencia repentina que no avisa. Por el contrario, los síntomas de vaciado u obstructivos pasan cuando la vejiga ya no tiene fuerza para empujar el líquido hacia afuera. Entonces aparece el chorro débil, el titubeo para arrancar o el goteo postmiccional. Punto 4. Hablemos de las complicaciones puntualmente del globo vesical. Volviendo a nuestro paciente de la guardia, lo que él está sufriendo es lo que conocemos clásicamente como globo vesical o retención aguda de orina, la famosa RAO. Es una complicación severa donde, de un segundo a otro, la obstrucción se vuelve total.
La vejiga se distiende de una forma bestial, generando un dolor agudísimo, insoportable, y se palpa súper claro como una masa tensa justo por encima del pubis. Describir esto con las palabras exactas en el examen es oro puro. Ante una situación así, en plena guardia, la prioridad absoluta es aliviar ese dolor tremendo y prevenir un daño renal por la obstrucción. Acá no damos vueltas. La acción médica, directa y mecánica, es la descompresión inmediata colocando una sonda vesical. Una vez que empieza a drenar esa orina, la emergencia aguda queda totalmente resuelta. Pero ojo, acá hay una trampa gigantesca de la que siempre hablan los profesores. Jamás, pero jamás de los jamases, se debe medir el antígeno prostático específico, el famoso PSA, justo después de poner una sonda o hacer un tacto rectal muy brusco. ¿Por qué? Porque toda esa instrumentación uretral rompe los acinos de la glándula y vuelca PSA a la sangre. O sea, los valores se van a elevar artificialmente y vamos a generar una falsa alarma enorme. Si en el examen logran mencionar este pequeño detalle, van a demostrar una madurez clínica excepcional. Pasamos al punto 5, el diagnóstico y los estudios clave, una vez pasada la urgencia. Este es el checklist que no puede faltar. Primero, una re buena historia clínica. Un detalle espectacular para la vida real es preguntar si el paciente está tomando descongestivos nasales con pseudoefedrina, o sea, medicamentos de venta libre. Resulta que son agonistas alfa, contraen el cuello de la vejiga y pueden ser los culpables de gatillar esa retención aguda. Después, el tacto rectal, que es obligatorio para evaluar la zona periférica y descartar nódulos malignos. En el laboratorio pedimos un análisis de orina y el PSA, claro, medido en el momento correcto. Y para cerrar, una ecografía, que es vital para ver el tamaño y medir el residuo miccional, esa orina que se queda atrapada. Y por último, el punto 6, el escalón terapéutico. Vamos a ver cómo unir todo esto. ¿Se acuerdan de las obstrucciones dinámica y mecánica que vimos antes? Bueno, acá es donde todo hace clic. Para la obstrucción dinámica usamos alfabloqueantes, como la famosa tamsulosina. Actúan rapidísimo relajando ese músculo liso, pero cuidado con los efectos adversos, como la hipotensión ortostática, al relajar también los vasos sanguíneos. Por el otro lado, para la obstrucción puramente mecánica, usamos inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride. Estos bloquean la conversión a DHT y literalmente achican el tamaño físico de la glándula. Ojo, son lentos, tardan meses en hacer efecto, y tienen un detalle súper importante: bajan el valor del PSA a la mitad. Hay que tener esto clarísimo para interpretar bien los futuros análisis. Y obvio, cuando la medicación ya no alcanza o aparecen complicaciones graves como retención persistente o daño renal, hay que pasar a la cirugía. El objetivo siempre es remover ese tejido sobrante de la zona de transición. Lo estándar es entrar por la uretra haciendo una resección transuretral o RTU, ya sea monopolar clásica o con vaporización bipolar. Y hoy en día también se usan tecnologías avanzadísimas como el láser Holmium, conocido como HOLEP. Pero en el fondo, la meta de todas ellas es la misma: abrir ese canal obstruido. Entonces, para cerrar todo este repaso y volviendo a nuestro paciente de 75 años, digamos que ya está en el consultorio, ya sin la urgencia, y le sacaron la sonda. La gran pregunta, esa que realmente demuestra si uno está preparado para brillar en el examen oral, es, considerando que hizo un episodio de retención aguda, ¿cómo vamos a integrar el volumen de su próstata que vimos en la ecografía, el valor real de su antígeno y la severidad de sus síntomas para decidir si empezamos con alfabloqueantes o si vamos directo al quirófano? Entender que la medicina no es repetir de memoria, sino hilar la fisiopatología, la anatomía y la clínica para tomar esta exacta decisión es lo que forja a los verdaderos profesionales. Muchísimos éxitos con ese estudio.